Es un tema ya para culminar lo que es literatura, ¿no? ¿Qué pueden decir? ¿Qué es lo que me han comprendido? ¿A qué más o menos nos referimos? ¿Mm? Chicos, Noemí, Algo real, Miss. ¿ya algo basado en la realidad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del realismo? ¿Qué es lo que se nos ha quedado, no? ¿Qué es lo que nosotros destacamos del realismo? ¿Mm? Ivani, Noemí, ¿me están escuchando bien? Ivani. Sí, Miss, el realismo se trata de todo lo que es real, todas las cosas. Por ejemplo, movimiento artístico. Ya, un movimiento artístico. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos? A ver, ¿qué es lo que les impactó, se podría decir, del desarrollo del realismo? Representante de una cultura general. Ya. El realismo, como toda corriente literaria, va a ser un cambio para todo, ¿no? No solamente para la literatura, sino para toda una cultura, ¿cierto? De eso se va a tratar cada una de las corrientes literarias, ¿ya? Más que todo de ello. Muy bien. A ver, yo la clase pasada les manifestaba, cuando hablábamos del realismo, va a ser aquella corriente literaria que va a surgir en Francia, netamente en Francia, y va a surgir como reacción contra el romanticismo. ¿Qué quiere decir ello? Les manifestaba que el romanticismo es un movimiento que va a predominar mucho lo que es el sentimiento, lo subjetivo, lo irreal, en el que los personajes de esa época, se puede decir que la mayoría de ellos, o los personajes que van a plasmar dentro del romanticismo, van a ser personajes subjetivos, que van a ser sus actuares o el desarrollo de su actuar va a estar en base al, al sentimiento, más que en la razón. Entonces, ahí va a haber mucho
va a haber muchos pensamientos en contra respecto a ese movimiento, ¿sí? Y por eso es que va a surgir el realismo, ¿no? El realismo va a surgir como algo ya basado netamente en lo que es la razón, ya en lo razonable, más que en lo subjetivo, ¿sí? En eso se va a referir. Entonces, ahí vamos a tener como un ente fundamental dentro del desarrollo de su historia. Ya no va a predominar los actuares, ya no van a predominar respecto al desarrollo del amor, del sentimiento, que muchas veces cometían el error de seguir esa secuencia o que seguir ese tipo de pensamiento para poder realizar algo, ¿no? Y muchas veces terminaban en conflictos o en desastres, ¿cierto? Se veía el amor como algo que debería de predominar más que la razón y hacían cosas subjetivas, ¿no? Cosas que no se desarrollaba o que no consideraban que era lo correcto, ¿sí? Mientras que en el realismo no, pues no, porque va a surgir durante ya cuando la ciencia va a ir mejorando, ¿ya? Va a haber la aparición y evolución del realismo con obras de grandes autores, ¿no? Va a estar Balzac, va a haber Émile Zola, Tolstoy, Flaubert, que se van a convertir en el censo viril, ¿ya? Ahora, el realismo se decía que su naturaleza se van a esforzar por mostrar a un ser observador e imparcial, ¿ya? Va a ser un ser que va a ser observador e imparcial, que va a eludir o ignorar, se puede decir, la intimidad personal y va a evidenciar la conducta y el comportamiento del hombre, pero la conducta y el comportamiento del hombre frente a los hechos de la naturaleza, ¿ya? A eso se refiere. Dando hechos positivistas que van a estar dentro del desarrollo de netamente de la historia de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué características recuerdan del realismo que se les haya manifestado? La creación. ¿Mm? ¿Qué características recuerdan, chicos? Que ustedes puedan leer una obra y puedan decir, ah, ya, esta obra pertenece al realismo o es parte del realismo. ¿Mm? ¿Qué característica? Disculpe, no lo entendí. A ver, cuando nosotros hablamos, les decía, ¿no? Del realismo, va a haber ciertas características como con toda corriente literaria. Por ejemplo, en el romanticismo decíamos que la mayoría de los escritores van a ser subjetivistas. Va a haber una cierta influencia de la cultura clásica y lo que va a predominar para ellos va a ser el sentimiento más que la razón. Es como, por ejemplo, no que tú digas, por ejemplo, si cruzas la calle, cuando está en verde, te van a atropellar. Pero es tanto el subjetivismo de la persona que puede decir, no,
porque yo voy a, no sé, conquistar al chofer, qué sé yo, ¿no? Entonces cruza la calle y obviamente que va a pasar una desgracia, ¿cierto? Entonces es algo similar a ello que los escritores de esa época, lo que ellos, para ellos era lo más importante, era el sentimiento que tenían, más que la razón o lo que eh, predominaría la razón. ¿Ya? Va a haber unos ciertos elementos también dentro de la Edad Media, dentro del romanticismo, ¿sí? Y un individualismo y culto al yo, solamente era individualista, ya no era basado en lo que quizás el resto podría manifestar, mientras que el realismo va a ser objetivo, va a ser realista, va a predominar la razón, ya no los sentimientos, sino la razón, lo lógico, ¿sí? Y va a haber una cierta preferencia por la narrativa, destacando el lirismo subjetivo y la capacidad de observación, ¿ya? Una crítica, va a haber una crítica a la moral burguesa de ese tiempo es que predominaba ella, y un rechazo al pasado exótico. ¿Ya? A ese pasado lleno de sentimiento. Va a dejarse de lado ello. El propósito fundamental va a ser lo moral y lo social. ¿Ya? El realismo más que todo va a ser un movimiento antirromántico. Va a dejar de lado todo ello. ¿Sí? Y como les decía, ¿no? Ahí tenemos a un grande autor, un grande escritor, que es Fedor Dostoyevsky, que es uno de los autores más resaltantes dentro del realismo, ¿sí? Es uno de los escritores que nosotros a través del tiempo vamos a venir estudiándolo, ya que va a presentar dentro del realismo una de sus características fundamentales, ¿no? No va a dejar de lado y nos va a mostrar claramente cómo es que es el realismo. Sí, a ver, Fedor Dostoyevsky es uno de los escritores bastante llamativos y bastante importantes dentro del realismo ruso, más que todo. Recuerden que habíamos hablado de diferentes épocas, por no decirlo así, o de otra manera, en el que va a aparecer el realismo, en el que no solo aparece dentro de Francia, o se podría decir de Italia, ¿cierto? Sol va a aparecer dentro del movimiento ruso. Fedor Dostoyevsky. Me comentan, por favor, si logran observar mi pantalla. ¿Observan mi pantalla, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí la puedo observar. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Fedor Dostoyevsky. ¿Quién es Fedor Dostoyevsky? Es un escritor ruso que va a ser de gran importancia dentro del realismo ruso. Recuerden que, como les decía, ¿no? El realismo va a surgir en diferentes países y uno de sus máximos y en cada situación van a tener un escritor que va a tener la máxima expresión o va a respetar esa ideología que tenían los realistas, ¿sí? Fedor Dostoyevsky va a nacer en Moscú en el año 1821 en San Petersburgo, ¿sí? Y en 1881 fallece. ¿Sí? Él es educado, va a ser, no es una persona que vaya a pertenecer a una clase menos o una clase deficiente,
respecto a su economía, porque él va a tener una buena posición económica, pero lo que no va a tener es el cariño o el amor de familia, ya que su padre va a ser un médico despótico. ¿Qué quiere decir él? Un médico bastante, se podría decir, bastante ignorante respecto al cómo tratar a su hijo, en el cual él se va a apegar mucho a su madre, ¿sí? Y en base a ello va a tener ciertas, ciertas deficiencias en cuanto al cariño de su padre y va a mostrar dentro de sus personajes a ese falta de cariño de padre. ¿Sí? Es un novelista ruso porque la mayoría de sus obras van a ser escritas en ruso y va a ser un grande representante de la literatura realista y se le considera como el genio de la narrativa europea. ¿Ya? Parte de su biografía vamos a narrar un poco para ver más que todo cómo es que los hechos reales. ¿Quién levantó la mano? A ver, chicos, los que desean participar, activen su audio y no hay ningún problema, ¿sí? Ahí, Remigia. Porque cuando comparto pantalla no puedo regresar o no puedo visualizar quiénes levantan la mano o quiénes no. ¿Ya? A ver, en 1849, él va a ser condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, ya que había un pensamiento netamente que era que ellos no podrían oponerse. Entonces, Fedor Dostoyevsky va a hacer ello, ¿no? Va a ser, y al mismo tiempo va a ser indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. Él estuvo 4 años en un presidio de Siberia y la experiencia que va a relatar más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos, que es una de sus obras, todas sus vivencias que él tenía, ¿no? Ya puesto en libertad, él va a ser incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y va a contraer matrimonio con una viuda con pocos recursos, que es María Dmitrievna Isaíeva. La mayoría, como les decía, la mayoría de los escritores que van a tener en este desarrollo del realismo, van a plasmar lo que ellos vivían en realidad en esa época, ¿no? Cómo es que era su cultura, el desarrollo de la vida que ellos tenían. Y dentro de sus obras van a ir plasmando cada uno de estas manifestaciones, ¿ya? Él, tras largo tiempo de estar en Tver, va a recibir la autorización para regresar a Petersburgo, de cual había sido expulsado, ¿no? Donde no va a encontrar a ninguno de de sus amigos que él tenía, ¿no? Ni eco alguno de su fama, ¿no? Ya nadie lo va a conocer. La publicación de su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos en el año 1861 le va a devolver a él la fama que él tenía, ¿no? Y para la redacción de su siguiente obra, que es Memorias del Subsuelo, en 1864, también se va a inspirar en su experiencia en Siberia, ¿sí? Y va a soportar la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible, ¿no? A él le va a chocar bastante esa muerte, ¿sí? Y en 1866 va a publicar la obra El Jugador y la primera obra en la serie de grandes novelas que lo van a consagrar prácticamente para que ya nadie se olvide de él como uno de los mayores genios de su época, ¿no? Con su obra Crimen y Castigo, que es una obra sumamente conocida por él, ¿sí? Ahora, esa presión que él va a tener porque siempre va a ser perseguido por, eh, por la política, ¿sí? Va a llevarlo a él a abandonar a Rusia y va a viajar indefinidamente a Europa.
¿ya? Junto a su nueva familia. Él deja Rusia y se va a Europa, que con su esposa Ana Grigorievna, por ese afán, esa persecución que él tenía en Rusia, ¿no? Y él se va a hartar de ella. ¿Sí? Y durante uno de esos viajes que él va a tener con su esposa, va a dar a luz a una niña que va a morir a pocos días después de haber nacido, ¿ya? La cual, obviamente, como a cualquier padre, y no va a ser la diferencia Fedor Dostoyevsky, con el que va a sufrir mucho, va a meterse en un gran dolor y a partir de ese momento va a sucumbir la tentación del juego y va a sufrir frecuentes ataques epilépticos. Él va a sufrir de ello y va a plasmar cada una de sus historias, cada uno, por eso es que la mayoría de sus obras son llenas, se podría decir, de tristeza, y de agonía, buscando la maldad en algunas personas. ¿Sí? Ahora, una de sus obras muy llamativas y muy importantes son Crimen y Castigo, ¿ya? Que va a narrar la historia de Rodion Raskolnikov, que es el personaje principal. Los personajes que va a tener Fedor Dostoyevsky. La mayoría de personajes que va a tener Fedor Dostoyevsky va a ser rusos, van a ser nombres rusos más que europeos, ¿sí? Rodion Raskolnikov es uno de los personajes principales dentro de la obra Crimen y Castigo. Va a girar en torno a él toda la historia, el cual es un estudiante que se va a ver obligado a dejar su carrera por falta de dinero, por la economía que él no tenía, el cual este acontecimiento en el cual él va a querer buscar eh, dinero, le va a llevar a cometer diferentes delitos, en el cual uno de los asesinatos que va a cometer es matar a la usurera, para él así quedarse con el dinero de ella, ¿no? eh, es una de las del cual va a girar en torno a este asesinato la mayoría de los acontecimientos que vamos a ver, ¿sí? Es una magnífica obra literaria que nos va a sumergir dentro del pensamiento de Rodion, porque todo esto es en base al pensamiento que él tiene, a la imaginación, y las reflexiones que va a tener sobre la culpa y el castigo y la redención por haber cometido este crimen, ¿no? Ya que la usurera durante la obra se narra que es una persona muy mala, se podría decir, entonces, pero como cualquier persona y ser humano que no esté acostumbrado, que no le agrade este tipo de cosas, de cometer delitos, obviamente que va a tener con una carga de conciencia bastante fuerte, ¿sí? Ahora, tenemos a los personajes, a Raskolnikov, que es un joven estudiante, ¿sí? Protagonista principal de la novela. A Sonia, que es una joven de 18 años, hija de Mermeladov, un exfuncionario alcoholizado y por medio del cual Raskolnikov y Sonia se van a conocer. Dunia, que es Avdotia Ramona, no, y Raskolnikova, hermana de Raskolnikov, Dunia es hermana de Raskolnikov, y la vieja usurera, que es Aliona Ivanovna, que es la casera de Raskolnikov, y es descrita como una mujer fea, desagradable y usurera, quien es capaz de explotar hasta su propia hermana, el dinero, ¿sí? Y la hermana de la usurera, que es Lizaveta Ivanova, que es una costurera y hermana de la vieja usurera. Es dentro de los personajes de Crimen y Castigo. Como les decía, es una obra en el cual va a regir mucho lo que es
el afán por la tranquilidad mental, ¿sí? Por la tranquilidad mental, que al final se va a ver como algo que él cometió, pero que no haya sido tan, se podría decir, no se consideraba como algo grave o como algo que en sí se tendría que sufrir por ello, ya que la usurera no era una persona agradable, ¿no? Pero en torno a ello va a girar toda la historia de Raskolnikov, ¿no? Que al final, por querer conseguir el hecho de querer conseguir el dinero por terminar su carrera, que al final se va a narrar, él se va a convertir, se va a enfermar por demasiado el hecho de esa conciencia intranquila que él tenía, al final él va a terminar enloqueciendo, ¿no? Ahora, la historia va a iniciar narrando un poco de cómo él, Raskolnikov, era ayudado tanto por su madre como por su hermana. Como les decía, dentro de las obras de Fedor Dostoyevsky, van a narrar el amor que tiene por la mujer, que es su madre, ¿sí? Pero no va a tener el personaje por fraternal, ese amor por el padre, ¿sí? Ese que va a tener que eh, se va a ver obligado a abandonar los estudios de derecho que él va a tener, ¿no? Y va a recurrir a facilitar una cantidad de dinero para que él se pueda mantener. A cambio de esto, él va a empeñar algunos objetos que le van a quedar en manos de la usurera, en el cual su hermana mayor le va a notificar que aceptará casarse con un hombre a quien no ama, a su hermana, ¿no? Lo cual lo va a indignar a él o a ella. ¿Sí? El estudiante va a tener una personalidad muy trastornada en el que va a pensar que es un ser superior, ¿sí? Que va a pertenecer a la clase de hombres que pueden asesinar a otros, pero considerados inferiores a él, ¿ya? Que los cuales él que consideraba que el asesinarlos él estaba haciendo un bien a la sociedad. Entonces va a decidir de asesinar a la prestamista, a la usurera, pero va a terminar matando también a la hermana de la usurera que no tenía nada que ver. Pues esta le va a sorprender cuando él estaba cometiendo este crimen, ¿no? Él estaba matando a la usurera y la hermana va a ingresar ahí, ¿sí? Y va a llevar, se va a llevar prácticamente todo el dinero de la usurera, pero no lo va a usar nunca. Entonces no tendría sentido, ¿no? Nosotros nos podíamos a pensar que entonces, ¿cuál era la finalidad de él de querer llevarse el dinero si no lo va a usar? Entonces, él lo va a esconder. Él va a esconder este dinero y después de haber logrado ya matar a la usurera, tener el dinero, Rodion Raskolnikov va a hacer, va a comenzar, como les decía, a sufrir diferentes estados confusionales con periodos de lucidez y se va a tomar y lo van a tomar a él como loco. Va a tener demasiada carga de conciencia, ¿no? En el cual va a sentir este remordimiento y una profunda ansiedad, ¿no? Que quizás una persona que haya matado pueda sentir, ¿no? Y él se va a mostrar y dentro de la obra va a narrar
cada una de las alucinaciones que él va a tener, va a perder la lucidez de la vida, ¿sí? En el cual va a llegar a la conclusión de que no es ningún ser superior. Él ya no va a ser ese ser como se consideraba al inicio, ¿no? Sino que va a formar parte de la masa de los seres humanos que él va a considerar inferiores. Él va a formar parte de ellos y que deben de someterse a las leyes, ¿sí? Sonia, que es la hija de un borracho, va a conocer a Raskolnikov, ¿ya? Y ella es una chica que se ha llegado a prostituir para ayudar a su familia, ¿ya? En el cual, después de que su padre muriese, va a Raskolnikov va a colaborar con Sonia dándole algunas monedas de las que él recibe de la familia, ¿no? Y finalmente el muchacho se va, en base a este enamoramiento que él tiene, va a hacer que él cambie la idea que él tenía, ¿sí? Y va a entregarse a las autoridades, el cual va a ser enviado a la cárcel de Siberia, y aquí narra, ¿no? La historia de Dostoyevsky, en el cual Sonia lo va a acompañar y va a nacer ese amor tan grande entre ambos, ¿sí? En el cual Rodión se va a regenerar y va a esperar cumplir la pena o su condena para vivir el resto de la vida con su amada Sonia, pues, ¿no? Y más que todo en eso es el desenlace de esta historia sumamente llamativa, basada mucho en si por ejemplo esta obra hubiese sido basada en el romanticismo, quizás no hubiésemos tenido cada una de las características, porque cuando uno se pone a leer la obra Crimen y Castigo, vas a encontrar cada una de las características respecto a cómo en sí se sentía Raskolnikov después de haber matado a la usurera. Entonces, cada una de estas características los encontramos ahí, llenas de real, de cuando tú lo lees vas a decir, ah, claro, sí. ¿Por qué? Porque son basados en hechos de cómo en sí se siente una persona con remordimientos y la evolución del cambio en base al amor. Pero acá no es un amor que, bueno, yo lo conozco que cambió automáticamente, ¿no? Él va a pasar por ciertos procesos todavía que normalmente una persona puede pasar, ¿cierto? Ahora, las características que tiene esta obra es que va a ser contada por un narrador externo, es como si alguien te estaría contando la historia, ¿ya? Y que va a hablar en tercera persona. Va a haber hechos muy reales y va a ser de profundidad, de una gran profundidad psicológica. Como al inicio se va a narrar el hecho de que las vivencias que Fedor Dostoyevsky va a tener dentro del desarrollo de su vida cotidiana de él mismo, lo va a plasmar también dentro de su mayoría de obras, ¿sí? Pero lo que va a predominar dentro de sus obras de Fedor Dostoyevsky es el hecho de la psicología del ser humano, ¿ya? Y va a explorar también el inconsciente humano, adelantándose ya un poquito a los aportes de Freud, ¿no? Y va a ser, el cual es considerado el padre del psicoanálisis, ¿no? Freud, por, eh, ¿por qué Fedor Dostoyevsky va a adelantarse a ello? Porque va a plasmar y va a ser por primera vez dentro de sus obras la estructura en sí de la mente humana, ¿ya? Crimen y Castigo es una obra magistral, el cual va a relatar mucho lo que es el sufrimiento, los estados de confusión, los sueños y los delirios del protagonista. Todo este proceso se narra durante toda la historia, o mayormente es el conflicto de la historia, ¿ya? Así mismo como la redención de un criminal a través del amor, ¿no? Cómo es que el amor va a hacer que el ser humano pueda cambiar, ¿ya? Dostoyevsky eh, va, se, se podría decir como aquel, o se consideraba como un maestro de la psicología,
va a hurgar en las emociones y sentimientos de cada uno de sus personajes, ¿sí? Y así como los juegos que va a ser del inconsciente del ser humano, determinando que el hombre va a tener comportamientos que no se van a poder explicar a sí mismo. Sí, entonces es una de sus obras sumamente, netamente lleno de psicología del ser humano y que va a hacer que se engrandezca y que va a manifestar las primeras, se podría decir, evolución del pensamiento humano y cómo es que en sí se convertiría, ¿no? Al final de cometer quizás un crimen, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna consulta? Me quería preguntarte algo, Miss. Dime. En la vieja usurera, ¿por qué le llaman descrita como una mujer fea y desagradable y usurera? ¿Por qué le dicen así? Ah, ya. Más que todo, esta descripción se basa al hecho de lo que sucede dentro de la obra. La describen así porque es una mujer que tiene dinero, pero es una mujer prácticamente desarreglada, no tiene la belleza que quizás su hermana sí tenía. Es por ello que con la hermana no tenían una buena relación. En sí, con la hermana que él tenía, que es Lizaveta Ivanovna, prácticamente no entablaban una relación de hermandad, ¿sí? En la que Raskolnikov no quería matar a la hermana, pero la llega a asesinar porque ella llega a ver el crimen que sucede, ¿no? Entonces, la vieja usurera tenía ese afán o ese desprecio por su hermana. Y en sí era una mujer vieja, ¿no? Es lo que se narra dentro de la historia. No era una mujer bonita o digna de apreciar. Más que todo, lo que de ella importaba era el dinero que ella tenía, nada más, ¿no? Porque en base a las diferentes negocios, se podría decir así, que ella tenía con diferentes tipos de personas, tenía ese dinero que quizás la hermana no tenía, que era simplemente una costurera, ¿cierto? Ella empezaba mucho es más, ofrecer a su hermana con tal de conseguir el dinero que ella quería, ¿no? Más que todo por esas características o por esa personalidad que ella tenía, se le describía así, de esa manera, ¿no? Era una persona desagradable que no sé, más que todo por el actuar que ella tenía. ¿Alguna otra consulta, chicos? Remigio, Marjorie, Ivani, Madeleine, Nancy. Muy bien. A ver, para que puedan comprender un poquito más respecto a lo que yo les he narrado, vamos a ver un pequeño video respecto a la obra, ¿sí? Hola a todos. ¿Me avisan si se logra escuchar, por favor? ¿Se logra escuchar? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. El día de hoy, ver bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. Sí, tengo clases. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja avara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero,
entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡boom!, mata también a la hermana y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeldora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la confesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su pena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos y no el que la ley le puso de trabajos forzados en Siberia. Gradualmente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir y seguir, pero este es solo un resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? Dentro del desarrollo de la historia, netamente de Crimen y Castigo de Rodion, se va a ver ese desgaste mental que va a tener y que le va a ver obligado a confesar, pero también va a involucrar mucho el amor que va a tener por Sonia, ¿no? Y va a hacer que él pueda
salir y se pueda reconfortar en cuanto a las ideas y alucinaciones que él va a tener. Como se dice en el video, el castigo en sí de Rodión no es que no haya confesado o que él haya matado, simplemente que ese desgaste mental que va a tener en base al sufrimiento y la culpa que él va a tener va a ser el verdadero castigo, ¿no? Por eso, más que todo, se relaciona el nombre de la historia, ¿no? Crimen y el castigo que él tenía, no el castigo que normalmente nosotros lo podríamos ver como algo que él cometió y que fue encarcelado. No ese tipo de castigo, sino el tipo de castigo mental y psicológico que él va a tener, ¿no? Dentro del desarrollo de toda la historia, ¿no? Y es lo que se va a narrar durante toda la historia, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a este tema, chicos? Chicos. Para terminar, ¿qué es lo que les ha impactado quizás de la historia que hemos visto, ¿no? Y hemos visto cómo es que predomina más que todo la razón más que el sentimiento dentro de la novela de Fedor Dostoyevsky, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Han podido visualizar las características que tiene el realismo dentro de la historia de Rodion Raskolnikov? ¿Mm? Han podido visualizar esas características que predominio de la razón, se deja de lado lo que es el sentimiento porque no rige la historia en cuanto al amor o al sentimiento que él vaya a tener, sino rige en base a la razón, ¿no? Pero, ¿cómo es esto, no? Al inicio de la historia se narra lo que en sí Rodión se va a considerar como un ente superior, ¿no? Como algo bueno, algo favorable, que el resto de las personas era inferior a él y él termina en un vuelta del destino, se convierte en un ente inferior por el crimen que había cometido, ¿no? Y hay ese predominio dentro del desarrollo de toda la historia, más que al final se narra a grandes rasgos, no es un tema principal dentro dentro del desarrollo de la historia, no es que el amor es algo fundamental, sino se narra más que todo lo que es el desarrollo de la razón del crimen en sí y qué es lo que él tenía que realizar, ¿no? Predomina esa. Acá uno de sus compañeros dice, sí, le llevaba de una vida de muerte. Claro, era una vida más que todo de muerte, no porque él haya estado muerto, ¿cierto? Sino por el tipo de pensamientos y la culpa que lo consumían a él y que cualquier persona podemos ver en la actualidad, ¿no? Y se puede reconocer de quién o quién está sufriendo, más que todo, no por el castigo que vaya a recibir, sino por ese castigo psicológico que va a tener el ser humano, ¿no? ¿Ninguna consulta, chicos? Bueno, espero sinceramente que les haya quedado bastante claro. Es un tema sumamente interesante, fácil de comprender, más que todo por el hecho de cómo es que se desarrolla la mayoría de las historias dentro del realismo y de igual forma que es el romanticismo. ¿Sí? Muy bien, espero sinceramente que les haya quedado todo claro conmigo. A ver, me dicen, en la historia trató de más de los castigos y otros. Claro, del castigo psicológico que él tiene, ¿no? Y va a regir en torno a ello, ¿no? Más que el castigo de el entregarse en él, ¿sí? Muy bien, chicos, como les vuelvo a repetir, conmigo es hasta el día de hoy todo, ¿sí?